¿Qué tal, amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a hacer una revisión, un análisis sobre los precios clave de la economía nacional. Por la recesión económica, por fortuna, no ha contado con el desorden en los precios fundamentales que regulan las condiciones monetarias y financieras del país. Estamos hablando del precio de bienes y servicios, es decir, de la inflación, del costo del dinero, el precio del dinero, la tasa de interés, sobre todo la tasa de interés de referencia, y el precio del dólar, que no es otra cosa más que la paridad cambiaria, el tipo de cambio peso-dólar. Esta estabilidad de precios que manifiesta la economía mexicana ha contado con un aliado estratégico, y es el equilibrio de las finanzas públicas que ha mantenido el gobierno federal. Eso le ha permitido condiciones favorables para el manejo de los precios fundamentales de la economía. Pero también es conveniente establecer, señalar que esta condición de estabilidad en las finanzas públicas, de salud en las finanzas públicas, pues ha hecho renunciar al gobierno federal a aplicar políticas de estímulos fiscales a los sectores económicos más desfavorecidos y a políticas de gasto público expansivas que contribuyan a la reactivación económica del país. Cuando revisamos el caso de la inflación en el país y vemos la perspectiva, sobre todo en el presente año, observamos que en efecto hay una condición estable de los precios. En enero era de 3.24 la inflación, en el mes de julio 3.62 y en agosto subió a 4.05% la tasa anualizada. Ya para la primera quincena del mes de septiembre tenemos una inflación de 4.10% que se encuentra en el límite de la meta objetivo del Banco de México, que es de 4%. Aun cuando en efecto no hay riesgos, sí hay que observar que hay un crecimiento de los precios de bienes y servicios en el límite que establece como meta el Banco de México. Si revisamos cuál fue la perspectiva en los criterios generales de política económica para el presente ejercicio fiscal, pues la meta inicial de inflación era de 3%. En los criterios para el 2021 la ajusta a 3.6% el gobierno federal, y es probable, de acuerdo a la tendencia que estamos observando, que la inflación concluya en el 4%. Y incluso la perspectiva de inflación del 2021 va a estar en esa línea, en la línea del 4% y no la del 3% que está planteando el gobierno federal. Repito y subrayo, sin embargo, las condiciones de estabilidad de precios se siguen sosteniendo y ese es un elemento muy importante para el resto de variables. La otra es la tasa de referencia interbancaria, en donde las determinaciones y las lecturas que hace el Banco de México yo creo que son las convenientes. Hay 11 reducciones consecutivas en la tasa de interés objetivo desde el 15 de agosto del año pasado. Y eso le ha permitido generar liquidez en la economía y ahorros a los usuarios de crédito, tanto del sector público como del sector privado. ¿Cuál es la importancia de esta reducción en la tasa de interés interbancaria diaria? Bueno, que se reduce el costo del financiamiento en los distintos tipos de crédito y ello alienta o permite promover las actividades económicas del país. Sin duda es una medida contracíclica que, repito, genera liquidez y promueve el crecimiento económico de México. La otra variable es el tipo de cambio que observamos, de acuerdo a la conducta, que es una condición relativamente estable. Si valoramos lo que sucedió en
el periodo enero al 24 de septiembre del presente año comparado con igual periodo del año pasado, la paridad cambiaria peso-dólar en promedio tuvo un incremento del 13.2%. En términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, tuvo un crecimiento real del 9%. Pero hay que establecer de manera puntual, pues el peso ha resistido embates diversos. Los ha resistido y pese a que hay crestas en su movimiento cambiario, pues ha resistido nada más y nada menos que la pandemia de COVID-19, la profundidad o la profunda recesión económica que padece el país, incluso la caída de los precios internacionales del petróleo mexicano. Pues pese a ello, la estabilidad en estos precios, la inflación, tipo de cambio y tasa de interés han permanecido estable y afortunadamente no han acompañado a esta profunda recesión que padece México. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.